enfocar en la parte clínica y el diagnóstico de esta patología. Entonces vamos a empezar con tiña de la cabeza, o también conocida como tinea capitis. Es una patología casi exclusiva de los niños. Esto tiene que ver porque el pH y los ácidos grasos evitan el crecimiento de los dermatofitos, y obviamente cuando empiezas a crecer hay mayor producción de ácidos grasos en el cuero cabelludo, por lo tanto imposibilita el desarrollo de los hongos que causan la tinea capitis. Puede haber tinea capitis o tinea de la cabeza en personas adultas, pero generalmente esto está asociado a ciertos trastornos o alguna patología de base como es diabetes mellitus, linfomas, leucemias, pacientes con cualquier compromiso inmunitario y con el uso de corticosteroides. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Microsporum canis. En el 80% de los casos de la tinea capitis está involucrado este microorganismo, Microsporum canis, y le sigue en orden de frecuencia Trichophyton tonsuras. La clasificación clínica que tiene que ver con la patogenia básicamente la divide a la tinea capitis en dos, que es la tinea seca inflamatoria, la tinea seca y la tinea inflamatoria. La tinea seca, a su vez, dependiendo del agente etiológico y la forma de parasitación, tiene dos variedades, la tinea seca tricofítica y la tinea seca microspórica. Mientras que la tinea inflamatoria puede ser el Querion de Celso, el granuloma dermatofítico y la tinea fagus. Entonces vamos a empezar con la tinea seca, que es la variedad más común. ¿Por qué se caracteriza en su variante microspórica por una única placa pseudoalopésica, única, ya les había referido, escamosa, o sea que hay descamación, hay pelos cortos, o sea todos los pelos son cortos de 4 a 5 milímetros de longitud son los pelos. Todos los pelos están cortados a esa longitud. Y esto tiene que ver con el tipo de parasitación de los microorganismos que ya habíamos visto cómo era en esta tinea microspórica. Mientras que la variante tricofítica se caracteriza por múltiples placas mucho más pequeñas que la variante microspórica, y se observa el signo del escopetazo, o sea que los pelos están cortados a ras del cuero cabelludo, ¿sí? Y se pueden entremezclar con pelos sanos. En el caso de esta fotografía vemos el caso de un niño que tiene una única placa y ahí no hay nada más que, es una placa pseudoalopésica, ¿no? Y no hay pelos sanos. Entonces podemos decir que esta es de la variante microspórica. Dentro de la tinea inflamatoria, el Querion de Celso está causado principalmente por el Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytis, variedad mentagrophytis. ¿Cuál es la patogenia de esta variante? Está desencadenada por los mecanismos inmunológicos propios del paciente. Típicamente la prueba de la intradermoreacción a la tricofitina es muy positiva, a diferencia de la tinea inflamatoria. Podríamos tener una tinea capitis inflamatoria de un granuloma dermatofítico en las cuales la intradermoreacción ahí en ese caso es negativa, pero en el Querion de Celso la reacción y todos los signos y síntomas que se producen son debido a la respuesta inmunológica propia del huésped. Se caracteriza por tener dolor, es muy dolorosa, empieza con como una tinea variedad seca, una tinea capitis variante seca, y luego se le van agregando dolor, fiebre, hay pústulas y costras melicéricas, estas costras amarillas, aquí estamos viendo las pústulas por las cuales drena material purulento rico en elementos fungoides, y hay adenopatías satélites y retroauriculares, o sea, en el caso de este paciente pueden haber adenopatías o agrandamiento de los ganglios linfáticos en la zona retroauricular, porque es donde está ubicado esta lesión. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Ya habíamos visto anteriormente en la clase anterior que puede desencadenar en una alopecia verdadera. Aquí los pelos
quedan sumergidos dentro de estos nódulos y pústulas y hay alteración o daño permanente del folículo piloso. Por lo tanto, esta zona en donde hay las lesiones de Carrion de Celso se puede producir una alopecia verdadera. Por eso es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado para evitar la alopecia. Vamos ahora a la tiña de la barba y la tiña del bigote. Esta tiña afecta la cara y el cuello, pero en las zonas pilosas, o sea, donde hay pelo, es una variedad poco frecuente en Latinoamérica, se lo observa más en países de Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, está relacionada con la crianza de bovinos, porque los microorganismos que la causan son zoofílicos, o sea que su reservorio huéspedes son los animales. Dentro de estos, los más comunes están Trichophyton mentagrophytes, variedad mentagrophytes, Trichophyton verrucosum y Microsporum canis. Es propia de, epidemiológicamente es más frecuente en hombres y en personas adultas. Afecta frecuentemente el área maxilar o submaxilar y puede ser muy similar a la tiña del cuerpo. Las zonas se caracterizan por ser eritematosas, aquí estamos viendo una zona roja, eritematosa, escamosa, o sea que hay descamación, hay escamitas, pruriginosa, pica mucho y se observa la presencia de vesículas pequeñas. Estas 4 imágenes que ustedes están viendo allí son imágenes o ejemplos de tiña de la barba o del bigote. Y generalmente tiende a drenar material purulento porque se asocia a impétigo bacteriano. Como son muy pruriginosas, el paciente tiende a rascarse y esto hace que se asocie a estas lesiones una sobreinfección bacteriana, o sea que vayan bacterias, por lo tanto se hace mucho más purulenta, drena material purulento. Tiña corporal es propia de climas tropicales y húmedos, como todas las tiñas, al igual que en el resto de las tiñas, tiene que haber contacto directo de las esporas con el cuerpo, con la zona en la cual van a parasitar, siendo el microorganismo más frecuente involucrado el Trichophyton rubrum. Otros que pueden afectar o causar tiña corporal en menor frecuencia está Trichophyton mentagrophytes, variedad mentagrophytes, Trichophyton tonsuras, Microsporum jixium y Epidermophyton flocosum. ¿Cuál es el sitio más frecuentemente afectado? El tronco y en menor medida extremidades y cara. ¿Cómo se caracterizan las lesiones de la tiña corporal? Empieza como una pápula eritematosa, ya habíamos visto la patogenia, una pápula roja, aquí vemos la pápula roja o una mancha roja, muy pruriginosa, esto es uno de los síntomas principales de la tiña, que pica mucho, que tiende a crecer en pocos días y a extenderse el número de lesiones. El crecimiento, dando como lugar el crecimiento a un crecimiento radial y concéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Desde el centro hacia afuera, o crecimiento centrífugo también, como lo habíamos visto ayer, y está limitada la lesión por un borde activo. El borde activo es este borde mucho más rojo, que sería como la lesión más reciente, y en este borde activo hay microvesículas que al romperse, se pueden romper por el rascado, dan lugar a costras melicéricas o hemáticas. En la imagen superior vemos, donde estoy poniendo el puntero, las costras melicéricas y costras hemorrágicas. La tiña inguinal está causada, es de localización en la zona inguinal, está causada principalmente por Trichophyton rubrum, y al igual que la tiña corporal, hay aparición de placas eritematosas, escamosas, o sea, placas rojas escamosas, muy pruriginosas, o sea, que pican mucho, exactamente igual que la tiña corporal, con un borde activo. Aquí estamos viendo en el pliegue inguinal este borde activo, hay descamación, microvesículas igual en el borde activo, costras melicéricas y hemáticas. Es importante que la tiña inguinal sea diferenciada de otra patología bastante similar que da un cuadro clínico parecido, que es el eritrasma, que está causado por una bacteria que se llama Corynebacterium minutissimum. Este Corynebacterium minutissimum habita en la piel como parte de la microbiota habitual, pero en ciertas situaciones en las cuales hay un exceso de humedad en esta zona, pueden
proliferar, ocasionando estos cuadros así de zonas eritemato-escamosas. ¿Y cómo se diferencia el eritrasma de la tiña inguinal? Porque se puede aplicar, obviamente, una metodología fácil es aplicar la luz de Wood, que en el caso del eritrasma da una coloración rojo coral. ¿Sí? Le aplicas la luz de Wood y da una coloración rojo coral, mientras que el rubrum no da ninguna fluorescencia. La tiña inguinal es propia de pacientes adultos, se ve más frecuentemente en pacientes adultos del sexo masculino y está asociada a ciertas condiciones en las cuales se favorece la sudoración de esta zona inguinal. Por ejemplo, los pacientes que tienden a utilizar ropa ajustada, ropa interior de material sintético y que pasan mucho tiempo sentado en zonas calurosas, manteniendo esta zona húmeda, lo cual favorece el desarrollo de estos microorganismos. Otra localización es los pies, a la cual se le denomina tiña de los pies o tinea pedis. Esto también generalmente afecta, la tiña de los pies generalmente afectan los pliegues interdigitales, las plantas, y muy pocas veces afectan el dorso del pie. Las esporas, generalmente para que padezcas una tiña de los pies, como en todas las tiñas, las esporas tienen que llegar al sitio, ¿no? Y es bastante frecuente en aquellos individuos que tienden a compartir calzado, que pueden compartir toallas, medias o calcetines, que comparten baños públicos, por ejemplo, los nadadores, los soldados, que tienen que utilizar baños comunitarios, o sea, baños para más de una persona. Entonces, de esta forma se infectan. ¿Por qué? Porque es de fácil transmisión, todas estas tiñas son de fácil transmisión. Se observa mucho más en adultos y predomina en el sexo masculino, que es el sexo que tiende a utilizar mayormente calzado cerrado, lo cual favorece la aparición de la tiña de los pies. De la tiña de los pies y de la tiña ungueal también. ¿Cuál es el microorganismo más prevalente? Trichophytum rubrum, pero también en menor frecuencia Trichophytum mentagrophytis, variedad interdigitales, y Epidermophytum flocosum también puede estar involucrado. ¿Cuáles son las variedades clínicas o las formas clínicas de la tiña de la tiña pedis? Tiña de los pies, también conocida como pie de atleta, tiene 3 variedades. La una es la intertriginosa, que se produce, es la más común, la intertriginosa o interdigital es la más común, se localiza en las zonas o en los pliegues interdigitales. Aquí estamos viendo la imagen, el dibujo, entre los pliegues interdigitales, ¿sí? Es donde se ubica y se caracteriza por zonas eritematosas, acá vemos en la imagen, zonas eritematosas, descamativas, pruriginosas y con descamación y maceración, o sea, son zonas húmedas. Aquí vemos que se produce como un macerado y obviamente son muy pruriginosas, pican mucho. La segunda forma clínica es la vesicular, que se caracteriza por ubicarse en las zonas de apoyo del pie, aquí estamos viendo, y generalmente estas son en la planta, y se caracteriza por tener vesículas. Aquí vemos uno característico en la imagen que está ubicada en el medio, podemos ver las vesículas. Hay vesículas de escamación, aquí vemos que está justo en una zona de apoyo, en la planta del pie. Pocas veces esta tiña se da en el dorso, pero puede darse, pero lo más común es que se dé en el dorso del pie, en los puntos de apoyo. Aquí vemos las vesículas. Y la última variedad, que es la forma ya crónica, que es la forma hiperqueratósica, en la cual hay engrosamiento de la queratina, engrosamiento de la capa del pie, parece como que si tuviera callos, pero estos no son callos realmente, es una tiña hiperqueratósica. Esto generalmente es crónico y también predomina en la zona de la planta de los pies. No necesariamente quien padece tiña pedis tiene una única variedad, pueden coexistir más de una variedad, o sea, puedes tener tiña interdigital junto con una tiña vesicular, ¿sí? Y puedes tener tiña vesicular y también hiperqueratósica porque se está transformando, o sea, la cronicidad te lleva a una hiperqueratosis.
Les comentaba que esto es muy pruriginoso, ¿sí? Muy pruriginoso. Y en esta patología libera muchas esporas, por lo tanto es fácilmente transmisible. Les refería a los nadadores que comparten baños públicos. Una persona con tinea pedis que se bañe en un baño, que utilice un baño comunitario, un baño público, va dejando las esporas dentro del baño. Y va otra persona y utiliza el mismo baño y no utiliza zapatillas, y bueno, pues las esporas simplemente con el contacto de la piel pueden infectar a este nuevo huésped. La tiña de la mano generalmente siempre es secundaria a una tiña de los pies y se produce un síndrome que se llama 2 pies, 1 mano, porque generalmente el paciente que padece tiña de los pies tiene los 2 pies afectados, o sea, es bilateral, pero siempre tiende a rascarse con una única mano, la mano dominante. Entonces se produce el síndrome de pie, 2 pies, 1 mano. Los 2 pies tienen tinea pedis y 1 mano tiene tiña de la mano, ¿sí? Se afecta a 1 mano. Generalmente afecta a las palmas. El Trichophyton rubrum es el microorganismo más frecuentemente involucrado. Generalmente es unilateral, aunque podría ser bilateral, pero lo más frecuente es que encontremos tiña de las manos unilateral, y a diferencia de la tiña de los pies, la variedad más común es la hiperqueratósica, como esta que estamos viendo aquí en la fotografía, ¿sí? Aquí realmente estamos viendo hiperqueratosis y vesículas, o sea que hay una mezcla de vesiculosa con hiperqueratósica, pero en general en la tiña de las manos la variedad más común es la hiperqueratósica, seguida de la vesiculosa y en menor frecuencia la intertriginosa. Y pasamos a la tiña unguial, que también es propia de adultos, que también predomina en el sexo masculino, está asociada a utilización de calzado cerrado, utilización de baños públicos, compartir calzado, compartir calcetines o medias. Es una de las causas más frecuentes de consultas por afectaciones de las uñas. El 50% de las consultas médicas o de las afecciones unguiales están causadas por la tiña unguial. El microorganismo más frecuente es el Trichophyton rubrum y en menor medida el Trichophyton mentagrophytes. Afecta casi siempre a los pies, es lo más prevalente, pero también puede afectar a las uñas de la mano. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Aquí lo que vamos a ver es un cambio de color en las uñas. Las uñas pueden cambiar de color a un color blanco, amarillo, café, negruzcas o verduzcas, ¿sí? Se pueden volver simplemente opacas o quebradizas o con líneas o estrías longitudinales. Pueden empezar a ser polvosas, o sea que se ve que botan como un polvito, o que pierdan consistencia, que sean como más blanditas. Cuando la tiña unguial se hace crónica, también hay hiperqueratosis, que se conoce con el nombre de paquionychia, ya vamos a ver más adelante. Y hay mucha liberación de polvo de uña, o sea que la uña se va destruyendo, se va lisando, la uña se destruye, y ese polvo es tal cual un polvo, es muy transmisible, exactamente igual que la tiña pedis. Transporta las esporas y puede pasarle a otra persona. Y entonces las formas clínicas que ya vimos en la clase anterior, ya vimos las diferentes formas clínicas. Podemos tener, de acuerdo a la forma de infección, podemos tener la subunguial distal, que es cuando las esporas entran por el borde libre y se dirigen hacia la parte proximal de la uña. Aquí estamos viendo en la imagen la flechita dirigiéndose a la matriz unguial. La subunguial lateral, cuando entran por la cutícula y se dirigen hacia la parte media. La subunguial proximal, que es mucho más frecuente en pacientes que tengan algún trastorno inmunológico, porque la puerta de entrada es a través de la cutícula y tienden a dirigirse hacia la parte próxima, hacia la parte distal. Afectan primero la parte proximal de la uña, la matriz unguial, y se dirigen hacia la parte distal. La forma lateral y la forma distal, la forma lateral y la forma proximal son las más difíciles de erradicar y tienden a dañar la matriz unguial con afectación permanente de la uña. Y la onicodistrófica
La onicomicosis distrófica total, esto es un estadio crónico, aquí sí hay afectación total de la uña, y obviamente esto es muy difícil de tratar porque es difícil que el antifúngico o la sustancia que se está aplicando llegue hasta el sitio donde está ubicada la uña. Y tenemos otra variante que es la onicomicosis blanca superficial, en la cual únicamente se forman manchas blancas y afectan la capa superficial de la uña. Esta es una de las más fáciles de tratar porque solamente se necesita utilizar sustancias tópicas. O sea, le puedes poner una laca, un barniz de uñas o que tiene un antifúngico, ¿no? No cualquiera. Y es fácil de erradicar porque solamente está afectada en las capas superficiales de la uña. Y aquí vemos en las imágenes, fotografías, del lado derecho vemos la onicomicosis o la tiña unguial distal. Vemos que únicamente se ve cambio de color en la uña, hay resquebrajamiento y hay presencia de estrías longitudinales. Acá en el medio, en la fotografía del medio, vemos una onicomicosis subunguial lateral, está afectada la parte lateral, y hay un cambio de color, hay una rotura, se alcanzan a ver que la uña está rota, un cambio de color a negro o verde. En el lado, y en la primera imagen, vemos una onicomicosis proximal, ¿sí? Que está en una lesión blanca en la matriz unguial, en la parte proximal de la uña. Les había referido que la onicomicosis distal, subunguial distal, es la más frecuente. La distrófica total, hay un gran engrosamiento y una hiperkeratosis que se denomina como paquioniquia. Aquí estamos viendo un ejemplo de una distrófica total. Toda la uña está afectada, hay paquioniquias, hay hiperkeratosis total. Y la tiña proximal es más común en inmunocomprometidos o personas con problemas de circulación sanguínea. Y hay una última variante que se llama endonix, que está causada principalmente por estos microorganismos, Trichophyton soudanense y Trichophyton violaceo, y se caracteriza por lesiones laminares, no hay hiperkeratosis, subunguiales, de la parte media. Es lo que se llama subunguial. Endonix, perdón. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? El diagnóstico de laboratorio, ¿qué tipo de muestras vamos a utilizar? Podemos utilizar, en el caso de una tiña capitis, tenemos que extraer los pelos cortos con una pinza. Si ya estamos en la variedad inflamatoria, tengo que tomar escamas o pus, porque es muy difícil tomar los pelos, porque los pelos quedan incrustados dentro de todo ese material purulento. Y también se puede utilizar la técnica del CitoBrush. Para eso necesito esos cepillitos especiales que se toman como el Papa Nicolau, que son CitoBrush, se toman esas y se toman las escamas del cuero cabelludo, o cepillo citológico, el CitoBrush o cepillo citológico. En el caso de la tiña de piel lampiña, puedo tomar escamas. ¿Cómo se hace esto? Raspando con un bisturí o una placa portaobjeto la piel en el borde activo. ¿Cuál es el borde activo? El rodete rojo, que está más externamente, que es el que tiene las microvesículas. Y en el caso del granuloma, cuando está en la fase nodular, puedo hacer biopsia de nódulos, porque aquí es importante diferenciar con cualquier otra patología que dé nódulos, no solamente las patologías infecciosas de origen fúngico. En el caso de la tiña unguial, la muestra se toma, ya vimos esto en la parte de diagnóstico, la muestra se toma haciendo un raspado con bisturí o una cucharilla, tomando el polvo y fragmentos de la uña. ¿Y cuáles son los exámenes que se hacen? Tenemos el examen directo utilizando hidróxido de potasio. ¿Por qué se utiliza hidróxido de potasio? Porque es un agente queratinolítico, destruye la queratina y permite visualizar mejor los hongos. Puedo utilizar una concentración de 10, 20 o 40%. La de mayor concentración, o sea, la de 40, se utiliza para tejidos que tienen mucha queratina, por ejemplo, las uñas. Entonces, si yo quiero analizar uñas, puedo utilizar hidróxido de potasio a mayor concentración. En vez del hidróxido de potasio, también puedo utilizar el dimetilsulfóxido, que también es un agente queratinolítico.
Y adicionalmente le puedo agregar colorantes como es el negro de clorazol o azul de lactofenol para poder ver mejor las estructuras fúngicas. O también puedo hacer un examen directo con blanco de calco flúor, que es un colorante que emite fluorescencia al unirse a la quitina de la pared celular de los hongos. Por lo tanto, es una técnica mucho más sensible. Con el examen directo yo ya puedo observar las estructuras fúngicas de esas lesiones y con eso hacer una orientación diagnóstica y empezar el tratamiento. El cultivo generalmente no es mandatorio, no se hace de rutina. Los dermatofitos crecen bien en agar saburo con o sin antibióticos, o en este medio el agar DTM, pero como les refería que no es mandatorio, excepto en la tiña unguial. ¿Por qué? Porque la tiña, si bien la tiña unguial está causada por dermatofitos, la onicomicosis como tal, cuando me refiero a la onicomicosis, es una micosis de uña. No solamente los dermatofitos pueden causar onicomicosis, pueden estar involucrados otros hongos levaduriformes como la cándida, hongos filamentosos como el aspergillus, como el fusarium, como hongos filamentosos negros, ¿sí? Y obviamente, dependiendo del agente etiológico, funciona uno u otro tratamiento. Ya les había comentado que la tiña unguial es de difícil erradicación, porque es difícil que el antifúngico llegue hasta el sitio donde está ubicado el hongo, que es en la parte interna de la uña, ¿sí? Entonces las de más difícil tratamiento son las distrófica total, la subunguial lateral, la subunguial proximal. ¿Por qué? Porque estas ya están afectando la matriz unguial. La matriz unguial es donde nace la uña. Entonces, en el resto, solo en la tiña unguial sí es mandatorio el cultivo. En el resto de las tiñas no. ¿Y por qué? Porque en la onicomicosis no solamente pueden estar involucrados dermatofitos, y como es de difícil tratamiento, es necesario conocer el agente etiológico específico que está causando esa patología. Ya les había comentado la luz de Wood, ¿sí? Ya les voy a presentar más adelante cómo se hace, y las biopsias, que no se utiliza, o sea, un análisis histopatológico de biopsias solamente para tiñas o dermatofitosis generalizadas o profundas, como es el granuloma dermatofítico o el pseudomicetoma. Fuera de eso no se utilizan biopsias. Aquí vemos un examen directo de una muestra de pelo, ¿sí? Con KOH, y se ve la parasitación del pelo, en este caso Ectotrix, y acá Ectotrix y Endotrix. Y acá podemos observar un examen directo de una muestra de piel. Aquí se ven estas cosas circulares, son las células, y todos estos túbulos o estructuras largas, alargadas, son las hifas. Las hifas filamentosas y alinas. Esto es lo que se ve en un examen directo. Pero si yo tengo una lesión y hago el raspado y veo esto, yo ya sé que estoy frente a un dermatofito. Y por último, la luz de Wood, que se utiliza dentro de los consultorios dermatológicos, porque con eso me permite hacer un diagnóstico diferencial rápido, que es la aplicación de luz ultravioleta a 365 nanómetros a esa longitud de onda, y hay ciertos dermatofitos que emiten fluorescencia. Entonces, yo puedo con eso hacer un descarte rápido de patologías, hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, Microsporum canis emite una fluorescencia verde brillante con la luz de Wood. Microsporum gypsum, una fluorescencia verde claro. Trichophyton tonsurans no da fluorescencia, al igual que Trichophyton violaceo, mientras que Verrucosum da una fluorescencia verde brillante. Y Schonleimi da una fluorescencia gris verdosa. Entonces, con eso, yo ya tengo un diagnóstico aproximado. Si yo le hago una fluorescencia o una lesión que parece una tiña inguinal, pero da una fluorescencia rojo coral, yo sé que estoy frente a un Corynebacterium minutissimum, que es una bacteria, y no frente a una dermatofitosis. Entonces, esto se utiliza bastante en el consultorio dermatológico para hacer un diagnóstico rápido y acercado a si es una dermatofitosis o no. Hasta ahí con esta clase de diagnóstico, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de
de las dermatofitosis. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? En el caso del Trichophytum rubrum, tampoco emitiría fluorescencia. Da fluorescencia. Disculpe. No, no da fluorescencia. Ah, ya. Gracias. Doctora, una pregunta. En la luz de Wood, usted dijo 385 nanómetros. Es que no entendí bien. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay otra pregunta, ¿no? Ok, chicos. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta allí, ¿sí? El día martes es el examen. El próximo martes a las 11, ¿sí? A las 11 de la mañana. Los temas del examen van a ser hasta el día de hoy, hasta el tema de hoy día, ¿verdad? Sí. Ya. Gracias. Hola, buenos días. Sí. Te escucho. Yo le escribí diciendo que tenía un inconveniente que no escuchaba. Sí te respondí. En antes le escribí mediante el Zoom, diciéndole que tenía un... Sí, no, esta vez se puso... Sí te presento. Sí, doctor. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos el martes en el examen, ¿sí? Chao. Ok, doctora, gracias. Listo, doctora, gracias. Doctora, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor.